Este es el tercer episodio de la serie Biomateriales que hicimos juntas con Heidi Halk. En esta serie entrevistamos investigadores, arquitectas y diseñadores dedicados a los biomateriales que trabajan en Chile, Argentina, Colombia y Alemania. Dana Sáenz es una arquitecta argentina que está trabajando en Aachen, en Alemania. Ella nos cuenta cómo se acercó a la investigación en biomateriales. En esta entrevista hablamos de las nuevas prácticas y estéticas que conllevan los biomateriales. Hay nuevas formas de cuidarlos y de percibir el envejecimiento. Diseñar pensando que no todo es para siempre y que si sirve por unos años ya es suficiente. Es un nuevo paradigma que puede hacernos más conscientes como diseñadores y en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Dana Sáenz, estudié arquitectura hace ya algunos años y en la Facultad de Buenos Aires. Luego me sumé al grupo Poiesis, al Centro Poiesis, en ese entonces dirigido por Jorge Sarkis. Ahí estuve más en contacto con la investigación y luego de un par de años ahí decidí como buscar otro tipo de experiencias, un poco. En el momento sentía que era como un poco especulativo todo lo que hacíamos ahí y quería como estar como más cerca de los materiales. Así que decidí emprender para Europa. Terminé, ahora estoy en Aachen, una ciudad que se llama Aachen, en castellano es Aquisgrán. Está en el borde con Bélgica y Holanda y estuve en principio entre Holanda y Aachen hasta que al final me quedé en Aachen y ahora estoy trabajando como investigadora asociada en la cátedra de Estructuras y Diseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad RWTH, que es como sería la Universidad de Renania Westfalia del Norte. Complicado. O sea que estás estudiando sobre biomateriales aplicados a la arquitectura, o sea, para construir. Sí, exactamente. O sea, mi interés en realidad son los materiales naturales. Empecé con distintas tecnologías, con cerámica en el Centro de Cerámica Europeo en Holanda. Y nada, después cuando conseguí entrar como investigadora acá, o sea, mi idea es siempre como escalar el tipo de investigación y diseño para ser aplicado en la arquitectura. Y ahí lo vi como un poco más complicado el tema de la cerámica y había otros temas en la cátedra y el tema de biomateriales a base de micelio me interesó, pero no es el único material con el que trabajo, digamos. ¿A base de qué? De micelio. ¿Y qué es el micelio? El micelio es como la parte que no vemos de los hongos. Nosotros generalmente cuando hablamos de hongos, la primera imagen que se nos viene la cabeza es como, no sé, es un champiñón, ¿no? Y eso en realidad es la fructificación del hongo, que el hongo es como una red de filamentos que crecen por debajo de la tierra, que no lo vemos, y lo que vemos o lo que comemos, que por lo general ese tipo de hongos que son comestibles también, es la fructificación. O sea que hay otra parte que no. ¿Cómo es que no la vemos? ¿Dónde está? Está debajo de la tierra, en la tierra, también puede estar en los árboles, en los troncos de los árboles, ¿no? Y yo trabajo con este material que se llama micelio y un substrato que en mi caso yo trabajo con madera porque trabajo con hongos que en la naturaleza crecen en madera. ¿Y ustedes los hacen, o sea, los crían y los cultivan o solamente los extraen, los buscan y los sacan? No, es un proceso de laboratorio, o sea, yo no me encargo de eso, yo lo que hago es como research and development,
¿no? del material y tenemos nuestros partners del proyecto que están en la Universidad Técnica de Dresden, que esos se encargan como del cultivo in vitro y nosotros lo que hacemos es con el material cultivado ya lo impregnamos en el sustrato donde queremos que crezca. Bueno, y con eso desarrollamos y hacemos experimentos para darle estabilidad al material, porque como la idea es utilizar estos materiales en construcción, tienen que ajustarse a determinados estándares. Entonces, lo que tratamos de hacer es que se acerque lo más posible las capacidades del material que producimos a las capacidades que se necesitan para el estándar de la construcción. Mariana, ahí un poco de lo que estaba hablando Dana, por ahí para poder hacerse como una imagen mental de esto, es como un aglomerado, como si fuera madera aglomerada, pero en vez de poner un aglutinante, un químico, estos filamentos de los que hablaba Dana empiezan a crecer y lo que va haciendo el hongo a través de su crecimiento va comiendo la lignina que está en el sustrato, puede ser acerrín, no sé, que Dana nos contará qué otros sustratos usan para caracterizarlo. Entonces empieza a crecer y empieza a ocupar el espacio y de alguna manera aglutina, entre comillas, porque no es que lo pega, pero aglutina ese material y genera el aglomerado. Y este es como en el proceso que están trabajando ellos. ¿Y ya construyeron cosas con esto? Lo que hacemos hasta ahora son prototipos de materiales que reemplazan materiales que ya están en el mercado. Ahora construimos mock-ups, ¿no? Como pedazos de paredes, por ejemplo, pero no una casa entera. Ok. O sea, eso es lo que va a venir en algún momento, supongo. Sí, la idea es escalarlo. En la actualidad hay como muchas instalaciones como más de ese tipo, pero nuestro fin en realidad, nuestra meta es como que sea realmente aplicable a la construcción, ¿no? Entonces para eso como nuestro esfuerzo está en mejorar las capacidades mecánicas y físicas del material, entender cómo se puede mejorar para que llegue a estos estándares que, bueno, como bien saben, son bastante estrictos los estándares de la construcción. Dana, te hago una pregunta. ¿Y esto de los materiales que están generando o caracterizando es para que tengan como posibilidades estructurales y en qué otras aplicaciones de la construcción lo están pensando? ¿O a cuáles materiales lo están tratando de igualar? Cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, ya había un proyecto acá en la cátedra en donde habían desarrollado un ladrillo que sería como, en Argentina sería parecido a un bloque retac, que es un bloque como de yeso, ¿no? Que tiene capacidades portantes, pero no es como muy estable. Ese fue el primer prototipo. Entonces, lo que hacemos siempre es comparar con el material original. Después hicimos otro que es como un panel sándwich de madera, ¿no? con las caras de madera. Y como decía Heidi, esto actúa como una especie de pegamento, entonces el material interior del sándwich vendría a ser como el centro, ¿no? Se pega directamente a las paredes, a las caras del sándwich. O sea, ustedes hacen patentes de eso, o sea, de lo que están desarrollando. Presenté una patente hace 2 años y medio. Salió recién, o sea, publicada, es una patente alemana el año pasado, en junio, creo, mediados de junio. Después, el proceso de patentes con este tipo de materiales es bastante complicado porque hay una empresa norteamericana, que tiene unas patentes que son bastante abarcativas y mundiales. Entonces, nada, es complicado porque todo lo que puedes hacer en la parte como de investigación está todo bien, pero si lo querés como llevar a un nivel escala de producción, siempre están estas patentes que tenés que comprar los derechos a ellos. ¿Qué patentaron? ¿Qué fue lo que patentaste? Entonces lo que patenté es un proceso, pero está patentado en Alemania y ahora entramos la semana pasada en un proceso de patentarlo en otras escalas, ¿no? Más afuera de Alemania. Pero decime una cosa, ¿es una universidad pública donde estás trabajando? Sí, es una universidad pública, pero bueno, el concepto de las universidades públicas no es exactamente el mismo concepto que tenemos en Argentina.
O sea, hay una matrícula, hay que pagar. Sí. Sí, es una universidad pública que la gente paga para estudiar. Pero ustedes como investigadores de la universidad, ¿no tendrían también que abrir y tener licencias como para poder compartir los resultados de lo que hacen en vez de patentar? ¿Cómo es eso? No. O sí, no sé, como hay distintos tipos de corrientes. Yo creo que hay como... Esta universidad es muy técnica y es muy fuerte en todo lo que es como ingeniería mecánica. Entonces, como que va un poco por el tema de producción y está como muy fuerte el tema de startups y tratar de patentar cosas lo antes posible. Y después el tema de que no podemos compartir es porque en realidad tenemos, o sea, para desarrollar esta investigación, o sea, no es que recibimos dinero de la universidad para investigar, ¿no? Son subsidios a los que tenemos que aplicar y la investigación es de la institución que da el subsidio y después se puede publicar, pero mientras se esté investigando no se puede hablar de eso, por ejemplo. Ok. Bueno, pasemos a otra cosa. Esto vos dijiste que lo desarrollaban en una cátedra, o sea que este tipo de procesos también los estás usando para enseñar, ¿cierto? Bueno, en realidad eso es un interés mío propio, digamos. Como no es algo que lo haya firmado en un contrato. Mi contrato dice que tengo que hacer 80% de investigación y 20% de dar clases, ¿no? Bueno, la realidad no es así, ¿no? Y la realidad es que a mí me interesa también como que los estudiantes aprendan como acercamiento a los materiales por medio de la investigación, la experimentación. ¿No? Entonces yo trato de integrar todo lo que puedo en mis temas de investigación en los temas de proyectos de la cátedra con estudiantes. Hay lugares o tipos de formatos en los que sí se puede, ¿no? Y otros formatos que no, porque son parte de la currícula como más dura, que lo que hay que dar es como temas como más clásicos de formación, sobre todo en bachelor, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de que los estudiantes se acerquen a los materiales y aprendan a hacer un nuevo tipo de ladrillos con materiales, con biomateriales? Hay varios aspectos, ¿no? A mí lo que me interesa es, por ejemplo, que ellos entiendan, o como que es lo que a mí también me costó entender, que los arquitectos o diseñadores podemos trabajar con materiales que ya están en el mercado, pero también podríamos desarrollar los materiales que necesitamos para diseñar. Y lo que a mí siempre me interesa es como enseñar procesos de diseño como bottom-up, entender cuáles son las propiedades físicas del material, cómo funciona mejor y para qué, cuál sería la función que le va mejor a ese tipo de material. Entonces es como que este tipo de materiales ayudan porque son como más desafiantes, como hay cosas con las de ninguna manera podés imaginar este material, no sé, exactamente igual que el hormigón armado, entonces te tenés que adaptar y es como que, no sé, a mí me parece como esos desafíos como que son interesantes desde el punto de vista como de diseñador, ¿no? Porque de alguna manera te restringen y nada, es como que te fuerzan a pensar un poco más como allá de lo conocido. Sí, y también tiene como una visión de ir hacia un mundo más sostenible, ¿no? De cuidar más el material o eso no es... Eso no lo puedo, como que eso no lo puedo imponer, es como que a veces llega la reflexión, a veces no. Obviamente que estos materiales reemplazan mucho todo lo que viene como de la industria de poliestireno, por ejemplo, la industria plástica y nada, eso está bueno. Hay chicos que se acercan porque ya tienen como ese interés y hay gente que lo desarrolla en el curso o no, no sé, como a veces aparece, a veces no, depende mucho del contexto, ¿no? Una de las cosas que también haces es como proponer nuevos formatos o nuevos cursos a la universidad, ¿cierto? Sí, en realidad me tengo que adaptar a los formatos que están, pero sí, trato de... Hay como estudios como si fueran, o sea, no sé si compararlo como si fuera... No, como las materias de diseño, donde tenés que hacer un proyecto. Entonces, acá hay como un formato parecido, por ejemplo, en máster, eso lo puedo hacer en máster especialmente,
donde tienen que hacer un proyecto de arquitectura. Entonces por ahí mi propuesta es que hagan un proyecto de arquitectura, pero con este material. Entonces como que yo les doy todo el know-how del material que tengo hasta ahora y ellos tienen que desarrollar algo con eso. O sea, les doy un programa, obviamente. Y como estoy en la cátedra de diseño estructural, a veces les doy tipologías estructurales y ellos tienen que elegir las que más les parezcan, ¿no? También a mí me gusta trabajar mucho interdisciplinariamente y hace un tiempo descubrí un formato que es escuelas de verano acá, en donde se puede invitar, la oferta es como que abre también a chicos de otras disciplinas. Entonces, no sé, tenés como desde estudiantes de biología, de ciencia de materiales, de ingeniería civil, y está buenísimo porque se mezclan y como que cada uno como que tiene su propio lenguaje para hablar de lo mismo, es muy loco. Y nada, salen siempre cosas muy interesantes. El formato es un formato muy compacto, es corto, los chicos no se conocen, es todo muy experimental, pero también siempre salen cosas muy interesantes. ¿Qué cosas salieron, por ejemplo? ¿Me das un ejemplo? En ese curso siempre trabajo con biopolímeros, con bioplásticos, ¿no? Entonces los chicos y chicas tienen que desarrollar estos tipos de materiales, hacer iteraciones, caracterizarlos, ¿no? Y nada, hace un tiempo una chica de ingeniería de materiales le pareció buenísimo lo que estamos haciendo y le interesaba mucho el tema de micelio, así que hizo, por ejemplo, la tesis de bachelor en nuestra cátedra, que somos la Facultad de Arquitectura, no somos su facultad. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué terminó pasando ahí? Y estuvo buenísimo porque ella tiene como un know-how que es específico de ingeniería de materiales, que nosotros, o yo por lo menos, que soy arquitecta, no lo tengo. Entonces, nada, pudimos hacer unas simulaciones buenísimas del material, que eso te ahorra un montón de trabajo. O sea, pues si no es como, si no lo simulás, es como lo tenés que probar tus teorías de forma empírica, digamos, haciendo prueba y error, que también está bueno el proceso, pero bueno, eso ahorró un montón de trabajo, probó la teoría y después hicimos, o sea, ella desarrolló este tema, ¿no? Que se lo dimos nosotros, y luego yo desarrollé todas las pruebas materiales y los resultados de las pruebas empíricas se asemejaron mucho a las simulaciones que ella hizo. Después del este curso interdisciplinario, conocimos un chico de química, también súper interesado, y se le ocurrió una forma pues el problema que tenemos con los biopolímeros que usamos es que no son resistentes al agua, ¿no? Entonces la arquitectura de la resistencia al agua, a la humedad es muy importante, a menos que quieras trabajar en un campo un poco más experimental y artístico y no sé, quieras trabajar con cosas efímeras, que también puede ser, es válido. Y nada, como que él enseguida dijo, ¿por qué la conformación es así? Un dibujo en el pizarrón, se lo explicó a todos los que estábamos ahí. Y nada, como que ahora estamos escribiendo un paper juntos, por ejemplo. O sea, a él se le ocurrió cómo hacer de ese material algo resistente al agua. Claro. Pero bueno, tal vez son como cosas básicas de química. Yo no lo sé porque no soy química. Pero bueno, o sea, sí. Como mi ambición no era hacer que el biopolímero sea resistente al agua, como mi ambición era como hacer las pruebas con los alumnos, enseñarles a hacer la caracterización, hacer experimentos, y siempre estas cosas es como que siempre traen algo nuevo, aportan, ¿no? Dana, te hago una consulta. Estos bioplásticos, biopolímeros de los que mencionabas, ¿cómo se hace? ¿Qué son? ¿Cómo? Y empezamos con esto cuando estábamos en Corona, entonces nadie podía entrar acá al edificio de la Facultad de Arquitectura. Entonces teníamos que pensar en recetas muy básicas que todos pudiesen hacer en sus casas. Hicimos unos biopolímeros como la receta básica, esa base de gelatina, y una opción vegana que es a base de agar. En principio la receta, en el primer curso de todos, la receta con agar no salió muy bien, pero luego como la mejoramos, entonces en los siguientes cursos pudieron
nada, pudieron utilizar el material, ¿no? ¿Y qué hacen con esa gelatina de agar-agar? Y ellos tienen que proponer cosas. ¿Y qué cosas salen? Y salen como cosas modulares, pequeñas maquetas de cosas, en distintas escalas trabajan también. Tejidos, no sé, cosas que se les ocurren a ellos. La idea es que ellos pueden hacer como una especie de prototipo y va saliendo, o sea, es totalmente libre y es muy rápido el curso, es muy compacto. La idea es en el próximo semestre de invierno extenderlo y hacerlo en un formato un poco más largo, a ver si salen como cosas un poco más con calidad arquitectónica, ya que ahora que descubrimos este experimento nuevo para que sea repelente al agua. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale la próxima. Esta entrevista es parte de las listas Biomateriales, Diseño Sostenible, Alemania y Diseño, Argentina y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Educación en Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, puedes contactarte con nosotras o usar nuestro chat, que lo encontrás a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor, así que si no les contesta bien, no se impacienten, está aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un chat GPT para que busque en nuestros archivos. Todavía mi memoria funciona mejor, pero espero que me supere prontamente. En esta charla aparece el tema de experimentar desde casa, con lo que tenemos. Así también se generan alternativas, materiales compostables y nuevas maneras de relacionarse con los materiales. Varias de estas entrevistas mencionan la fermentación como uno de los procesos que se usa para experimentar en biomateriales. Yo fermento comida hace mucho. Intenté varias cosas, pero lo que me queda como práctica estable es hacer chucrut y kimchi, el repollo chino. Me gusta eso de cocinar con tiempo, cuando me da ganas y no apurada. Entonces dejo cosas a fermentar y después las tengo listas en la heladera para cuando estamos hambrientos y queremos armar rápidamente una comida. Nunca experimenté con otros materiales que no sean comida, pero van pasando las entrevistas y más ganas me dan. Sigamos ahora escuchando a Dana, que tiene mucho más para contarnos. Hay algo muy cercano entre como la cocina y estos biomateriales. En general, los biomateriales, como se vienen dando desde un lugar, como antes decía Dana, como bottom-up o esta cuestión ascendente, que es desde las personas en sus casas, mucho, sobre todo, se expandió durante COVID por la posibilidad o no de acceder a determinadas cosas. Y está bueno pensar como estos inicios de materiales que puedo llegar a conseguir o ingredientes que puedo llegar a conseguir que me van acercando a generar alternativas de materiales convencionales, porque acá la idea, no sé, Dana, contanos vos, generar estos bioplásticos es para generar alternativas que puedan ser biodegradables y me imagino compostables en algunos casos de los plásticos a base de petróleo. Sí, eso es un poco, y también desmitificar, porque muchas veces los plásticos que dicen, que tienen el simbolito de reciclar, que no, o de compostable, o sea, algunas cosas dicen que es compostable, y sí es compostable, pero hay que leer como no hay letra chica, y en realidad es que sí sería compostable eventualmente si se separa en el lugar indicado y en una, ¿cómo sería? Una forma industrializada. No es que lo vas a tirar la tapita de tu vaso de café descartable en el compost de tu casa y de repente te va a crecer como, no sé, un potus arriba, porque eso nunca va a pasar, porque tiene que estar en una compostera industrial, ¿no? En tu casa, no sé. Pero bueno, también, esas cosas también las empecé a
a incluir en el curso, por ejemplo, para que se entienda un poco más, dar este tipo de explicaciones para que se entienda un poco más de dónde viene. Si bien, o sea, yo doy cursos para estudiantes de arquitectura, ¿no? Diseño industrial, es como la base es muy diseño industrial, ¿no? De ese cursito, ¿no? Pues como digo cursito porque es muy corto y muy compacto e intensivo, pero sí, por eso decía que sí, para cambiar el formato, hacerlo un poco más extensivo para que puedan aparecer cosas un poco más del orden constructivo. Una de las cosas que vos hablás es de la presencia áptica de tus obras. Para vos es importante cómo se sienten al tacto. ¿Entiendo bien? Estos nuevos materiales, estas experimentaciones. Sí, como, o sea, no solamente al tacto, sino como que creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para entender que estos nuevos tipos de materiales van a traer como nuevas como estéticas de las cosas, ¿no? Entonces como que no va a ser todo blanco y prístino y liso y brillante, va a ser como diferente, no sé. Nos vamos a tener que acostumbrar a que, bueno, no sé, tal vez si hice mi casa de adobe se va a erosionar con el tiempo y no va a ser con el correr de los años siempre igual, no sé. Aunque sí hay formas como de evitar la erosión, lo mismo con la madera. Si la madera es sustentable, bueno, habría que hablar un poco más en detalle de eso, pero bueno, no sé si. Suponiendo que la madera es sustentable, ¿no? Dependiendo de los tratamientos que se le hagan a la madera para sostener su durabilidad en el tiempo y qué tipo de materiales se usan para impregnar la madera y que resista las inclemencias climáticas, ¿no? Y que, bueno, tal vez un barniz base de petróleo te lo va a dejar brillante y liso por un montón de tiempo, pero tal vez no es la mejor opción para el día de mañana desechar esa madera, que en algún momento va a haber que cambiarlo, ¿no? Entonces es como que nada, acostumbrarse que, bueno, por ahí la madera no va a ser color marrón, va a ser como un color más gris, como una especie de acostumbrarse a que la estética de las cosas va a ir cambiando, ¿no? Con el tiempo, y que no va a ser prístino, no sé. Y decime, si queremos leer, escuchar, mirar sobre este tipo de trabajos, ¿qué nos recomendás? ¿Qué te inspira a vos? No sé qué tipo de material. A mí me interesa como todos los materiales naturales. Por ejemplo, antes de ayer, hoy, que fue el martes, estuve en una charla de Martin Rauch, que creo que es austríaco, si no me equivoco, que trabaja con Adobe, en argentino iba a decir, en castellano sería Tapia, el sistema constructivo que él usa. Y nada, como que está buenísimo. También la charla fue en Bruselas porque en realidad fuimos a hacer una visita a un estudio que que en realidad es un estudio tripartito, se podría decir, que se llama Brussels Corporation, BC, y se dividen en tres. Una parte que es estudio de arquitectura, que se llama BC o BC Architects. La segunda pata sería como este estudio, se llama BC Studies, que hacen como toda la parte como sería difusión de lo que hacen a nivel como con estudiantes, que pueden ser como estudiantes formales o simplemente gente que le interesa trabajar con los materiales que ellos desarrollan. Y luego la tercera pata sería BC Materials, que es donde ellos hacen su propio como research and development de los materiales. Y nada, como está buenísimo lo que hacen. O sea, fuimos a la oficina donde tienen como estas tres entidades juntas y tienen como desde el desarrollo del material hasta, no sé, cosas que desarrollan con alumnos o en workshops, y tienen los mock-ups, no sé, a 50, 60 metros de la oficina y 50 metros para el otro lado tienen un pequeño hall de producción. Es una empresa, digamos, que hace todo esto. Sí, tienen como la empresa, como sería como, en Argentina sería como una especie de sociedad anónima, es el estudio de arquitectura. Y luego las otras dos, una es una sociedad sin fines de lucro y la otra es una cooperativa. Y eso también me parece interesante, porque la que sería como
que dejaría más como profit es la cooperativa. Y eso también son como formas de pensar como desde lo colectivo, interdisciplinario. Y eso también me parece como inspirador, ¿no? Totalmente. Y en el futuro, ¿qué te imaginas que va a pasar con los materiales de la industria de la construcción? O sea, ¿cómo te parece que los biomateriales van a revolucionar a la industria de la construcción y la arquitectura? No sé, es que hay un montón de materiales que ya son bio y que están en la arquitectura, sobre todo en la arquitectura vernácula, hace miles de años, ¿no? Entonces es como que, bueno, es un poco revisitar esos materiales que ya están, darle como una forma un poco legal, un poco más accesible, como pasó con la construcción en Adobe por acá, ¿no? El otro día en la charla de Martin Rauch decía que en Italia en determinado momento se prohibió la construcción en Adobe, ¿no? Y eso es como que trae como una especie de imaginario colectivo de lo que no se puede hacer, ¿no? Sí. ¿Y por qué se prohibió? Eso no sé por qué se prohibió. Hasta ahí no llegué a investigar. Lo escuché así en la charla que dio él. Y después, no sé, como que también en Buenos Aires, por ejemplo, hay pocos edificios construidos con Adobe, por ejemplo, ¿no? Si sigo con ese ejemplo, también hay como edificios construidos con madera que están también hace más de 300 años en los Alpes, por ejemplo. O las iglesias estas vikingas en Noruega, que también no sé cuántos años tienen, y son todas en madera. Entonces, bueno, depende de cómo se lo mantienen los materiales naturales, cuánto puede durar su vida útil, ¿no? Cuándo se puede extender la vida útil. Y me parece que lo que más falta es, bueno, depende mucho del contexto. Me parece que es como que hay un trabajo desde los imaginarios colectivos, de qué es de que una casa tiene que durar para siempre, un edificio tiene que durar para siempre, eso en realidad no es así. Sí, obviamente, como hay materiales como el hormigón armado que tiene una estabilidad y durabilidad que no se le puede comparar, pero me parece que el camino no es que desaparezca completamente, me parece que deberían empezar a convivir, ¿no? Como más fuerte, y empezar a cambiar los imaginarios, ¿no? Que tal vez la arquitectura no sé si tiene que ser para siempre, o sí, puede ser para siempre, pero bueno, hay que cuidar un poco más estos materiales. Bueno, pero si yo me construyo una casa, quiero que me dure la mayor cantidad de años posibles, ¿no? No me imagino eligiendo un material que sé que en 20 años no queda nada. Bueno, también depende del contexto donde estés. Por ejemplo... ¿Soy muy eficientista para vos? No, mira, hay lugares en donde hay terremotos, muchos terremotos. Entonces, las normas que tienen dicen que cada 50 años hay que tirar todo abajo y volver a construir. Entonces, tal vez no te conviene hacerlo en hormigón armado, porque es un montón es más difícil, o depende cómo lo hagas, ¿no? Si es in situ o si es premoldeado, no sé, pero también los premoldeados también los tiran abajo en otros países, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, hoy hablaba con unos colegas en el caso de Istambul, ¿no? Que pasa eso, que tienen que tirar por tema sísmico, tienen que demoler mucho, muy seguido. Y bueno, son tradiciones. No sé, en Tokio pasa parecido también la situación. Entonces me parece que va como, depende del lugar en donde estés, cuáles sean como los imaginarios colectivos y también si la arquitectura te va a preceder a vos, ¿no? Y en qué forma. Estos materiales, o sea, por más que sean naturales, pueden precederte ya. Hay en la historia muchos ejemplos. Quiero sumar algo, en realidad en función de lo que decía Dana, que de alguna manera también todas estas prácticas que estamos viendo tienen una cuestión de un cambio de paradigma, de cómo consumimos, de cuánto tienen que durar las cosas. Esta cuestión que hablaba Dana también de la adopción de los materiales en función de la variabilidad que ellos tienen. Entonces venimos en un sistema también que es la estandarización, que todo se mantiene en el tiempo, que no varía, y en este cambio hacia cuestiones o hacia esta observación de lo biológico, de lo natural, donde la variabilidad es una constante.
el cambio constante o el upgrade constante o la evolución dentro de eso. Entonces, ¿qué pasa si son procesos que en realidad se van mejorando con el tiempo, cosas que se le pueden añadir sobre lo que se está haciendo? Y está bueno porque eso también nos empieza a hacer pensar, sobre todo como diseñadores, de otra manera. No tratar de necesariamente diseñar algo que está perfecto, que va a funcionar para siempre y ahora con lo que eso... con la exigencia que eso presenta, y además porque hemos visto en el tiempo que en realidad todo el tiempo tenemos que estar igual actualizando eso. Entonces es un lindo forma paralela o alternativa de pensar no solamente los procesos, los materiales y los modos en los que también vamos a vivir en nuestros ecosistemas. Sí, también Mariana dijo, si yo hago mi casa, la casa tiene como una impronta así como muy fuerte, y es como para todo arquitecto que en algún momento le tocó diseñar, o arquitecta, que le tocó diseñar la primera casa de una familia, o sea, es una cosa como muy emocional, ¿no? Como muy... Tenés que ser arquitecta y psicóloga a la vez, ¿no? Porque... Bueno, pero el hecho de que sea propiedad privada también hace a un tipo de, ¿no?, de eficiencia de materiales. Sería muy difícil si yo pensara, bueno, esta es la casa que tengo ahora para usar por unos años, mientras tengamos una familia de tal tamaño, y cuando tenemos una familia más pequeña, entonces paso a otra casa, y no necesariamente la venta y la compra forman parte de esa transacción. Sí, por eso también decía que me parece que todos estos materiales también vienen como... Por eso mencioné la cooperativa, y vos trajiste el tema de la propiedad privada, tal vez como algo más colectivo, ¿no? Que entonces sí es de muchas personas, que hay que cuidarlo entre todos, y por ahí el trabajo de cuidado, de mantenimiento no se vuelve tan arduo, ¿no? Es como decía Heidi un poco, creo que es esto del cambio de paradigma y pensar soluciones a los nuevos problemas, que eso es típico de diseñador, ¿no? O diseñadora. Pero existen, por ejemplo, construcciones hechas así como colectivas, donde se van manteniendo por un grupo de personas y se piensan desde ese lugar. Yo soy muy mala con los nombres, pero son los ejemplos que se me vienen a la cabeza ahora son como medio hippies de los 70, 60, ¿no? En la actualidad, no sé, yo las cosas colectivas los ejemplos que conozco en este momento son por ahí estos procesos o proyectos, ¿no? Por ejemplo, para personas de tercera edad, donde viven como de forma colectiva, pero no sé cómo funciona, pero se me ocurre que podría ser una solución, ¿no? Para que extienda como el mantenimiento o sea, las cosas que obviamente naturales requieren, por ahí no sé si más o menos mantenimiento, pero sí determinado cuidado, ¿no? Voy a sumar una sugerencia a los libros, no es mi rol, pero en esto que estamos hablando, de estas construcciones colectivas, no necesariamente de vivienda, pero hay un libro que es muy interesante de Julia Watson, que se llama Low Tech, Diseño por el Indigenismo Radical. Y el ejemplo que ponen en la tapa es sobre puentes de raíces vivas en la India, y ahí hay como una construcción colectiva de unos puentes a partir del crecimiento de las raíces, que probablemente, con una cosmovisión distinta, que probablemente la persona que lo empieza a construir no necesariamente sea la persona que lo cruza. Entonces, también este cambio de paradigma tiene que ver con otras cosmovisiones, con proyectarnos de otra manera, y también como cuánto hacer. Pero creo que también para llegar a eso es como todo nuestro, en el mundo actual que nosotros por lo menos estamos inmersas, y probablemente bastantes de las personas que nos están escuchando, tenemos que hacer un cambio muy significativo para poder entender esa otra cosmovisión. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para entender que los nuevos materiales traen nuevas estéticas de las cosas. No va a ser todo blanco, pristino y brillante, nos dice Dana. Y de cómo se arman las tendencias hablamos también en el primer episodio de esta serie, con Heidi y Gisela, quienes nos decían que podía haber una proyección de tendencias desde lo social y lo biológico. Somos parte y arte de la creación de tendencias, y si queremos apoyar tendencias que sean menos dañinas al medio ambiente, tenemos que entender estas nuevas estéticas donde los materiales
cambian sus colores y formas con el tiempo, donde aparecen nuevas comunidades de práctica que están en este momento, mientras vos nos escuchás, creando materiales desde las casas, iniciando un movimiento con prácticas diferentes en relación a lo material. Experimentar en biomateriales es un posicionamiento ante el mundo, es diseñar para el decrecimiento con mucho cuidado en el hacer, reparar, cuidar y regar. Experimentar en biomateriales es trabajar en diseño sostenible y en la mitigación y adaptación al cambio climático, porque cada gesto de esta comunidad intenta apapachar lo que hay, entenderlo y abrigarlo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden de recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.